La idea sería que nosotros clasifiquemos la materia como iones, macrocristales o unidades formulares o moléculas. ¿Verdad? Son los tres tipos de materia que nosotros vamos a clasificar en este video. Entonces, recordando un poco la teoría que ya estudiamos, ¿no? Un ion es aquella sustancia, ¿no? Pura que tiene una carga neta asociada. Macrocristales o unidades formulares es un tipo de materia que está formado por la unión de dos iones con diferente carga, ¿no? Y ahora vamos a ver una pequeña estrategia para poderlas identificar un poco más fácil. Y la molécula es aquella sustancia que se forma cuando se dan enlaces en donde los elementos, perdón, comparten electrones. Entonces, vamos a ver una estrategia, ¿no? Que nos va a ayudar a identificar muchísimo más fácil esta clasificación. Ahora, las primeras materias que vamos a clasificar van a ser el metano y va a ser el carbonato de calcio. Descartamos el primer tipo de materia que sería ion. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos tiene una carga neta asociada. ¿Verdad? Recordando que la carga neta asociada se presenta con un exponente, podríamos decir, ¿no? En donde vamos a ver la magnitud de la carga y el signo que tiene, ¿no? Entonces, en este caso, ¿verdad? Nosotros tendríamos que clasificar esos dos tipos de materia como un macrocristal o unidad formular o como una molécula. ¿Verdad? Entonces, no podemos a simple vista separar la molécula en iones para decir si va a ser una unidad formular o a ver si realmente se están compartiendo electrones para decir que va a ser una molécula. Entonces la estrategia que yo les voy a presentar se va a basar en que nosotros en la tabla periódica, ¿verdad? Sepamos identificar ciertos tipos de elementos que van a ser clave para identificar el tipo de sustancia que tenemos. Entonces, en este caso, yo les he separado en dos grupos los elementos de la tabla periódica. ¿Verdad? Los no metales, que es estos elementos amarillos que ustedes ven, y los metales, que son los elementos blancos que ustedes observan acá. ¿Verdad? ¿Por qué separamos así los elementos? Porque los macrocristales o unidades formulares están formados cuando elementos metálicos se combinan con elementos no metálicos. Y las moléculas se forman cuando solo se combinan elementos no metálicos. Entonces, teniendo esto en mente, voy a quitar la tabla periódica de acá y se la voy a poner en la parte superior. Ya podemos nosotros no clasificar la materia que tenemos por acá. ¿Verdad? Entonces, iniciamos con el metano. Nos vamos a ir a la tabla periódica, vamos a buscar al carbono, que es uno de los átomos que está acá. Es un átomo no metálico, ¿vea? Un elemento no metálico. Hidrógeno, átomos no metálicos, ¿vea? Por lo tanto, nosotros vamos a decir, al ser puros no metálicos, que el metano es una sustancia pura, ¿vea? Que yo puedo clasificar como una molécula. Ahora, ¿cómo clasificaríamos el carbonato de sodio? Tendríamos una idea similar, ¿no? Una idea similar con moléculas, pero cuando busquemos los elementos acá, ¿vea? Nos vamos a dar cuenta que el calcio es uno de los elementos metálicos. Ojo, con solo que en la estructura aparezca un elemento metálico, nosotros ya no vamos a decir que esto es una molécula. ¿Verdad? Simple y sencillamente, ese va a ser el criterio de desempate, por así decirlo, entre unidad formular o molécula. Apareció un metal, perdón, por lo tanto estamos hablando de que esto es una unidad formular o macrocristal y así lo vamos a clasificar. Continuando con los siguientes ejercicios, vamos a clasificar otros tres tipos de sustancias puras. Empezamos por el sodio. El sodio es un elemento, es súper sencillísimo de clasificar, pero ¿qué sucede? Que en este caso ese elemento tiene una carga neta asociada al átomo. ¿Vea? Por lo tanto, al ver esa carga, nosotros vamos a decir, ah, no, esto es un ion. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de la clasificación de los iones, nosotros estudiamos, ¿no? Que dependiendo el valor de su carga y el número de átomos que tengamos por acá, el signo de su carga, así vamos a decir, digamos, ¿no? Una clasificación más específica que van a tener los iones. En este caso, al ser una carga positiva, estaríamos hablando de que este ion de sodio es un catión y al estar formado por un solo átomo, estaríamos hablando de que es un catión monoatómico. En nuestro caso, el ejercicio nos decía que nos quedáramos con ion, ¿verdad? Es lo que nos pide que clasifiquemos, pero por motivos de algún examen, ¿verdad? Yo voy a ahondar un poquito más y les voy a dar esta clasificación, ¿verdad? Algo similar sucede con el tartrato. ¿Verdad? Si nosotros queremos solo resolver el ejercicio con clasificarlo como ion, ya lo tendríamos correcto. Pero vamos a ahondar un poquito más en la clasificación de los iones y vamos a decir que al ser un ion que tiene una carga negativa y al estar formado por más de un átomo, estaríamos hablando de que es un anión, refiriendo a su carga negativa, poliatómico, refiriéndonos a que tiene gran cantidad de átomos que lo conforman. ¿Verdad? Ahora, una forma bien fácil de ver el macrocristal es el siguiente tipo de materia, porque tenemos el tartrato de sodio, que si ustedes lo notan, básicamente es la unión de este ion que tenemos acá con este otro que tenemos acá. ¿Verdad? Entonces, solo con ver esa idea, ya sabríamos que estaríamos hablando de una unidad formular o macrocristal. Ahora, si yo quiero utilizar el criterio de tabla periódica para clasificarlo, lo que voy a hacer es buscar el sodio,
un elemento metálico, carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Son elementos no metálicos y con solo que aparezca uno diferente, a ella vamos a decir que esto es una unidad formular o macrocristal. Por último, tenemos el furano, ¿verdad? En donde nos presentan una estructura de la molécula, pero que realmente en este instante no mucho nos interesa, ¿verdad? Lo único que vamos a tratar de identificar son los tipos de átomos que componen el furano: carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Los buscamos en tabla periódica: carbono, hidrógeno, oxígeno, y vemos, ¿no?, que son elementos no metálicos, por lo tanto estaríamos hablando de que esto es una molécula. Y con esto concluimos el ejercicio de clasificación. Espero les haya sido útil y continuamos con la lección.